El ministro de Salud informó la existencia de 35 casos nuevos de personas con COVID-19, además de 2 fallecidos más. Se analiza la reactivación del transporte público. Analizamos si es factible su liberación y si es posible hacerlo de forma segura. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, levantó el cordón sanitario en Patsunchimaltenango. Autoridades inauguraron la carretera de ingreso al Hospital Nacional de Villanueva, donde se atienden casos de coronavirus. Empresarios toman acciones para afrontar la caída de las exportaciones debido a la pandemia por el COVID-19. Tras meses de silencio, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso elegir a magistrados a CSJ y salas de apelaciones sin señalamientos. Sean bienvenidos a su programa A la Medida. Por cierto, mañana estaremos cumpliendo 2 años de estar al aire. Julio, ¿cómo estás? Sandy, qué gusto saludarte a ti, qué gusto saludarles a ustedes también en casa. Efectivamente, mañana ya son los primeros 2 años de A la Medida. Como decimos siempre, gracias a Dios y gracias a usted por su preferencia y seguramente pues aquí estaremos el tiempo que usted así lo decida. Por supuesto, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a iniciar con el tema de análisis de esta noche. El primero, Julio, hablaremos del transporte público, ¿te parece? Eso. Claro que sí, Sandy. Vamos a ponernos un poco en contexto porque sabemos que obviamente tarde o temprano se tiene que habilitar el transporte público y habilitarlo y adaptarlo también a la realidad que se está viviendo en este momento en nuestro país por el COVID-19. De hecho, se está planteando la elaboración de unos manuales, unos protocolos para funcionamiento y el presidente de la República ha dado un adelanto de cómo marcha este proceso. Se evalúan medidas para que el transporte público vuelva a prestar servicio en algunas rutas, Transmetro y Transurbano. Aún no se tiene la fecha para el reinicio, pero ya se realizó el protocolo. El de transporte público va a ser el uso obligatorio de la mascarilla, por ejemplo, 50% de los pasajeros nada más dentro del bus. El chofer tiene que utilizar mascarilla. Tiene que haber un proceso de sanitización del bus 2 veces al día. En las paradas por ejemplo, Transmetro, se van a establecer controles de temperatura y Transurbano. Tiene que haber controles de temperatura para que todo el mundo que suba y baje tenga control de temperatura y vamos a tratar de cubrir hasta donde sea posible el que la persona cuando descienda del bus pueda tener acceso a gel. Esa es la parte que estamos estudiando, porque de algún lado tienen que salir los fondos y lo tenemos que ver si hay suficiente en el mercado. En el caso del Transmetro y Transurbano, se tomaría la temperatura de cada persona previo a abordar, además que en todos los casos solamente podrá viajar el 50% de la capacidad de los buses. Y es que, como usted sabe, el transporte público definitivamente es uno de los servicios básicos que más ha estado esperando la población. Por eso, Sandy, es también fundamental para el desarrollo de la vida común del guatemalteco. Sin embargo, hablar de la liberación del funcionamiento de dicho servicio conlleva también un altísimo riesgo de contagio de COVID-19. Si bien es cierto, una gran parte de la población guatemalteca necesita la utilización del transporte público, tanto en lo urbano como en lo extraurbano, no existe aún, por lo menos en nuestro país, no como tal, una cultura de respeto a la norma, cualquiera que ésta sea, Sandy. Por supuesto. Es válido hacerse la pregunta entonces en este instante antes de iniciar el análisis. ¿Cuáles serán los mecanismos? ¿Cuáles serán los protocolos, las formas y hasta las sanciones para que en verdad exista un distanciamiento social dentro de los buses y de esta manera pues hacer un viaje tan común en bus una situación segura, ¿no? Mira, al final creo que a veces hacemos un poco más de caso cuando sabemos que si no cumplimos vamos a tener algún tipo de sanción. Sí. Podría ser por este punto, pero aparte de ello sabemos que para hacer cumplir la norma también se debe de hacer una serie de operativos, los policías, distintas autoridades estar también pendientes para verificar que sí se estén cumpliendo con lo establecido y también eso hace insuficiente la cantidad de elementos de la Policía Nacional Civil que se puedan tener. Entonces al final creo que es más de conciencia que se debería hacer, no imponernos en sí una multa, pero si es necesario, pues bueno, ya las autoridades lo van a analizar también. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo lo veo complicado definitivamente en varias aristas. Primero,
porque obviamente el COVID-19 nos viene a poner en una situación en la cual uno tiene que elegir, ¿no? Entre la salud, el trabajo, entre la salud y el dinero, la salud y el desarrollo. Y definitivamente siempre es primero la salud. Sin embargo, también hay que empezar a hablar de esta reactivación laboral, de esta reactivación económica como lo hacíamos ayer. Ahora bien, por ejemplo, se tienen pensadas algunas ideas por parte del gobierno. Número uno, que los buses funcionen, por ejemplo, a la mitad de su capacidad. Yo ahí veo la dificultad, porque es una cuestión de disciplina, es una cuestión de cultura. ¿Cómo evitar que en una parada, en cualquier punto, se suban 20, 30 personas de una sola vez o más y no saturen, en todo caso, la unidad para mantener ese distanciamiento? ¿Y cómo bajar a quienes no estén haciendo eso? O, por ejemplo, Sandy, el hecho de que haya gel en cada una de las paradas, que todos utilicen la mascarilla, que son las normas mínimas que en todo caso debería de esperarse en este caso. Definitivamente. Y entonces, si nos ponemos a pensar, bueno, ¿quién va a hacer que se cumpla entonces que los buses nada más tengan la mitad de su capacidad, cuando sabemos que también, los transportistas están en una situación difícil y que obviamente van a querer aprovechar los pilotos la oportunidad para incrementar sus ingresos y poder recuperarse a lo mejor de esa crisis que están viviendo? Entonces, pueden pensar por este punto. Por otro, ¿quién va a estar a cargo de verificar que las unidades estén cumpliendo? Es decir, ¿nos damos abasto para poder hacer estos operativos? No, nos daríamos abasto en todo caso en transportes que son bastante mejor organizados, bastante mejor, digamos, cuidados en este sentido. Como el Transmetro. Como lo es el Transmetro. De hecho, ya el alcalde capitalino avanzó alguna información sobre cómo va a ser. Existen actualmente 7 líneas de Transmetro, de las cuales solo se van a habilitar 4. ¿Y esto por qué, Sandy? Porque también, como se quiere hacer ese distanciamiento social y las unidades del Transmetro no irían, obviamente, a su capacidad total, no van a ser suficientes. Por eso los autobuses de las 3 líneas que no se habilitarán vendrán a reforzar las 4 líneas que en todo caso van a empezar a funcionar, y de esta manera hacer que el pasajero pues pueda encontrar una forma de transportarse, porque ese es otro problema que no nos estamos planteando y que puede hacer la reactivación del transporte pues más caótica que buena al principio, ¿no? En medio de esta crisis del COVID-19. Por supuesto, sabemos lo complicado que es, Julio, porque la gran cantidad de personas también que necesitan movilizarse diariamente. Solo contabilizando el tema de la metrópoli, por ejemplo, muchas personas utilizan el transporte público para llegar a sus trabajos, para poder pues realizar algún tipo de gestiones y demás. Entonces, al final también se convierte en algo insuficiente para poderlos trasladar. Totalmente insuficiente, y esto va a ser algunas de los problemas, de las aristas, de las situaciones que se van a dar en esta reactivación, que no va a ser mañana, también esto hay que decirlo. ¿Por qué? Porque se están analizando precisamente esos protocolos, esas formas y esas situaciones en las cuales se va a hacer de una manera segura. Ahora bien, hay otros datos, Sandy, que me gustaría que todos viéramos acá en pantalla. En el caso de que los buses funcionen, por ejemplo, ya sea en una tercera parte o a la mitad de su capacidad inclusive, es válido plantearse también que el transporte terminará siendo insuficiente. Si ya funcionando, digamos, de manera normal, no es totalmente funcional, imagínate a la capacidad de mediana del mismo, por lo cual tendrán que existir otros mecanismos, tendrán que existir otras alternativas para que el transporte sea primero eficiente, pero que también al final de cuentas sea seguro para el guatemalteco. Quizá una de las primeras formas de tratar de hacerlo, ya lo dijimos, eficiente y seguro, es seguir el modelo de lo que está haciendo la municipalidad capitalina con el Transmetro. La pregunta es, ¿podrán hacer esto los buses rojos, por ejemplo? Ya que se tiene previsto que una de las 7 líneas habilitadas pues funcionen solo algunas de ellas, como ya lo dijimos. La situación es, en el resto de buses urbanos y extraurbanos, no estoy en este momento tan seguro de la forma, de la capacidad y de la disciplina para hacerlo ordenado, pero sí estoy seguro de algo. El transporte igual se va a necesitar, como se ha necesitado toda la vida, para la vida cotidiana, para la vida laboral, para el transporte, inclusive ya pensando cuando los estudiantes también regresen a clases, ¿no? Efectivamente, también tendrán que regularse este tipo de transporte, Julio, que creo que va a tardar un poco más, porque obviamente el tema educativo le van a dar un tiempo más largo. Pero imagínate, en el tema de los buses rojos, por ejemplo, sabemos que ellos reciben un subsidio también. Es correcto. Pero la situación aquí es, bueno, si reciben
un subsidio, puede que el Estado, ya que les da también, puede tener algún tipo de control y ellos. El problema que siempre ha existido en este tema, Julio, y tú me vas a ampliar también la información, es que hay una laguna legal en este tema del subsidio, porque obviamente el Ministerio de Comunicaciones tiene que trasladar estos recursos, pero no lo faculta de poder supervisar la entrega. Solo dice, le tiene que hacer la entrega, pero no dice nada de controles ni nada. Entonces aquí la pregunta es, legalmente, ¿quién tendría la obligación de controlarlos? Bueno, ahí está una situación bastante complicada y bastante compleja. Número uno, como tú dices, tendríamos al Ministerio de Comunicaciones, pero número dos, recuérdate lo siguiente, los autobuses utilizan la vía pública, las calles, como denominamos comúnmente. ¿Y quiénes son los entes reguladores? En primer lugar, fuera de la Dirección General de Transporte, que tendrá que ver mucho en esto, también la Dirección General de Tránsito de la PNC. Y es que aquí entran las municipalidades donde existen policías municipales de tránsito, que son las que autorizan, las que supervisan, las que ponen los sellos de que esos autobuses pueden ser funcionales. Entonces es una responsabilidad bastante compartida. Digamos que en el Distrito Metropolitano y particularmente en la ciudad capital esto pudiera llegar a revisarse. La situación es que no todos los buses que entran a esta ciudad son provenientes de acá. ¿Qué hacemos con las rutas cortas? ¿Qué hacemos con las rutas largas extraurbanas para poder controlar? Porque todo este transporte se va a intermezclar uno con otro dentro de pocos días, porque no sé cuándo se ponga a funcionar, pero ya faltará bastante poco. Bueno, mientras vamos a esperar también la elaboración de este protocolo de seguridad sanitaria para el funcionamiento del transporte público, porque sabemos que con la activación parcial también del tema laboral, obviamente también se tiene que pensar en la activación parcial del transporte, porque sabemos que es necesario y que van, quiera o no, de la mano. Entonces hay que estar a la espera porque ya se está trabajando, vamos a ver entonces el producto final que se tenga y obviamente vamos a estar haciendo el análisis. Me parece muy bien. Sandy, te pregunto una situación. ¿Te recuerdas que hace 7 meses casi teníamos que haber elegido magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia? Es que parece que es un tema que quedó ahí en el limbo, ¿no? Ad eternum. Pero que se ha retomado. La Corte de Constitucionalidad nuevamente hace algún tipo de recomendaciones y esto lo vamos a analizar, pero después de la pausa, ¿te parece? Me parece muy bien, claro que sí. Entonces, usted que nos está viendo por TN23 o escuchando en todo caso en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora, este es el momento para decirle que no cambie porque somos a la medida. Muchas gracias por seguir en sintonía de A la Medida. Hoy la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo definitivo en el cual ordena al Congreso de la República que realice la elección de magistrados tanto de Corte Suprema de Justicia como de Sala de Apelaciones. Con el amparo otorgado en definitiva por la Corte de Constitucionalidad al Ministerio Público, se ordena al Congreso de la República elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. La CC informó que el Ministerio Público tiene un plazo de 10 días después de que quede en firme la sentencia para enviar al Parlamento guatemalteco un informe en forma física y electrónica sobre todos los profesionales que integran la nómina enviada por las comisiones de postulación. Esto con el fin de informar sobre la investigación que se realizó sobre una posible manipulación del proceso de postulación, así como la existencia de otros procesos penales en contra de los aspirantes. La Junta Directiva del Congreso de la República debe poner a disposición de los diputados la información remitida por el ente investigador en un plazo de 24 horas después de recibirla, para que en 20 días los congresistas la analicen. Al terminar este lapso, la Junta Directiva tiene 5 días para convocar a una sesión plenaria y elegir a los magistrados. Por último, el órgano constitucional ordena a los diputados analizar la información con el fin de establecer si los profesionales que aparecen en la nómina son mencionados en las investigaciones del Ministerio Público. Además, deben examinar las tachas y pruebas de descargo. Por otra parte, los diputados deben votar a viva voz y argumentar por qué están a favor de determinado candidato, con el fin de garantizar la transparencia del proceso. La Corte de Constitucionalidad hizo un llamado al Parlamento para viabilizar una reforma constitucional que permita la instauración de un adecuado proceso de selección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones.
Bueno, entonces aquí lo que se hizo fue legislar, ¿verdad?, por sobre lo que está en la Constitución y en la Ley de Comisiones de Postulación, definitivamente. ¿Sabe usted que uno de los 3 poderes del Estado, que son base de la República presidencialista en Guatemala, Sandy, es el Poder Judicial, el cual se integra por jueces y magistrados, aunque ya lo habíamos olvidado con estos casi 7 meses de retraso? La forma para la selección de magistrados de Sala de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia es a través de las denominadas comisiones de postulación, las cuales han sido ampliamente cuestionadas durante muchísimo tiempo. Actualmente existe un atraso, ya casi 7 meses contados a partir del 13 de octubre de 2019, fecha en la cual se debió haber dado posesión a los nuevos magistrados de Sala y de Corte Suprema. Se espera que las personas que sean electas para tan altos cargos sean los profesionales del derecho más aptos, idóneos, intachables que se puedan elegir. Lo único es que ahora ya la Corte de Constitucionalidad, como nos pudimos dar cuenta, no dijo solamente que se elijan, dio pie también a una especie de legislación ad interim, porque está diciendo cuál es el procedimiento que se debe de seguir, inclusive cómo es que se tiene que conocer si hay o no denuncias y por qué cada diputado está votando por cada uno de los candidatos. Puede ser bueno, puede ser malo, lo que sí es que es diferente definitivamente. Con este amparo, Julio, los diputados sí o sí deben hacer entonces lo que se les ordena, que es el procedimiento, la forma en la que tienen que hacer la elección, o tienen alguna opción también por apegarse a su independencia, también de como Estado. Como poder estatal, ¿verdad? Como poder estatal en este caso, ¿hay alguna forma en la que los diputados digan no? Lamentablemente o afortunadamente esto será una de las cuestiones que en su momento quizá la misma novena legislatura deberá de conocer, tal y como está planteada en la Constitución Política de la República de Guatemala, el actuar de la Corte de Constitucionalidad, que sus decisiones no son apelables. Lo que les queda para respetar el Estado de Derecho es cumplir con lo que ha ordenado en este caso la CC. Ahora, sí se pueden interponer algunos recursos todavía, ¿verdad?, como el de ampliación, el de aclaración y básicamente hacer ver algunas situaciones, es decir, que todo este proceso ya primero viene mencionado y está indicado en la Constitución Política de la República de Guatemala, y luego que existe una ley específica que se estaría obviando también, que es la Ley de Comisiones de Postulación, donde están los procedimientos a seguir, porque entonces básicamente, como repito una vez más, lo que se está haciendo es legislar pro tempore, en este caso por parte de la Corte de Constitucionalidad, para decir a los jueces, a los magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia para este siguiente periodo, me los va a elegir de esta forma en la que yo dicto, aunque no sea lo que dice la ley. Y en este caso entonces sabemos que habían muchas dudas en cuanto al tema del procedimiento desde las comisiones de postulación, pero ahora entonces la Corte de Constitucionalidad indica que desde el Congreso se tiene que solventar esta situación. ¿Cómo quedamos en el proceso, Julio? Porque aparentemente hasta donde nos habíamos quedado en cuanto a las resoluciones, en cuanto a los recursos que se habían planteado, era el hecho de regresar entonces al paso 1 desde las comisiones de postulación para la elección y la integración de las nóminas que se presentarían al Congreso de la República. Pues básicamente esto parece haberse superado, porque lo que yo entiendo de esta resolución es que ya los listados que tiene el Congreso son válidos. Son válidos. Número 1, luego que tienen un tiempo determinado para su análisis y para todo lo que se tenga que hacer ahí en la discusión del pleno de los 160 diputados. Y luego pues ya también inclusive para el día de la votación, el que cada uno de los legisladores pueda esgrimir sus razones por las cuales está o no votando por estas personas a elegir. Ahora, aquí hay un aspecto también importante que debería de tomarse en consideración, es decir, no solo que sean las personas más honradas, más idóneas, más intachables que pueda ser, sino que también se respete algo que al final de cuentas yo creo que también quedó en el limbo con esta resolución de la CC, la carrera judicial. Por supuesto, entonces la duda es aquí también, Julio, ¿por qué si se tenía esta opción de obviar todo el proceso nuevamente? Porque ya recordemos que se había hecho una vez, donde se hizo obviamente desde el paso 1 toda esta elección, la creación de la nómina, porque sí se podía hacer por esta vía, pasó tanto tiempo y no se hizo para nada resolver esto, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esta es una excelente pregunta, ¿por qué pasó tanto tiempo para llegar a resolver esta situación que yo creo que nos sorprende un poquito a todos? No tanto por la forma, porque está bien, digamos que al final de cuentas se quiere que se elijan a los más idóneos,
Pero ¿por qué tanto tiempo si al final de cuentas también va a ser válido el listado que ya se envió? Entonces, todos estos meses que se perdieron por gusto. ¿Será esa acaso la intención? ¿Será una pregunta válida también, Sandy? ¿Cuánto va a durar el periodo de los nuevos magistrados? Esa es una cuestión que todavía no se ha aclarado. Exactamente, porque si tienes entonces en la ley que indica cierto periodo, 5 años, ¿verdad? Pero lo tomas a partir de ¿De cuándo? Exactamente, desde octubre como se indica que se tenía que hacer el procedimiento, o a partir de que son juramentados, porque yo podría decir, bueno, yo fui juramentado, digamos 5 años que a partir de ese en junio ya se tiene entonces en junio, en 5 años voy a tener que entregar el cargo, pero no es así. A ver, Sandy, pero ahí es donde yo empiezo a ver ciertas situaciones que chocan con la misma Constitución, con la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Y sería bueno aclararlo de una vez, fíjate. Claro que sí, entonces veamos en pantalla algunos datos, porque esto es muy importante. Los plazos ya están establecidos. Otro de los aspectos entonces importantes a considerar en la elección de magistrados es el de poder privilegiar la carrera judicial, algo que tanto se discutió en los casos, por ejemplo, que la meritocracia así lo imponga. Una de las dudas que seguramente la Corte de Constitucionalidad tendrá que resolver en su momento lo constituye el plazo para el cual se la han electo. ¿Sabe por qué? La Constitución dice que es un plazo de 5 años y se cuenta a partir del 13 de octubre del año en que se debió haber elegido, en este caso del año 2019. Y eso, si lo cambia la Corte de Constitucionalidad, es pasar sobre la Constitución. Una pregunta tengo yo en este momento, Sandy, para ti y para todos los televidentes y radioescuchas. ¿Terminarán el periodo de 5 años que debió comenzar en el 2019 a partir de su elección, o se dispondrá que inicie desde el momento en que vayan a ser electos, que en este caso todavía no sabemos cuándo es? Cualquiera que sea la disposición a tomar, lo importante es contar ya con las autoridades que en los próximos años estarán al frente del sistema de justicia en Guatemala, pero no sé si al final de cuentas, en busca y en aras de la transparencia, se está terminando con una medicina que resulta ser peor que la enfermedad, porque nos saltamos los procedimientos constitucionales. Efectivamente, desde que se incumplió entonces, en el cual recordemos que habían ciertas dudas en cuanto al sistema de la carrera judicial. Así es. Distintos puntos entonces que al final fueron atrasando este procedimiento. ¿Te recuerdas cómo lo atrasó? Manera, efectivamente. Sí. Entonces, al final, yo creo que ya que se está poniendo claro también este procedimiento, que ya el Congreso va a poder elegir a los magistrados, de una vez se tiene que hacer la consulta de qué va a pasar entonces con el periodo, porque si no, en 5 años nuevamente vamos a tener esta situación. Ojalá que se logren aclarar esos puntos que quedaron vacíos, que quedaron débiles, Julio, por los cuales se atrasó también este procedimiento, para que en 5 años no estemos repitiendo en esta misma situación. Y que recordemos una situación también muy importante para terminar este tema. Dice la Constitución que nadie es superior a la misma, y esto se llama primacía constitucional. ¿Usted tiene alguna duda? Pues vaya a la Constitución en el artículo 175, ahí lo va a encontrar. Y luego, Sandy, todavía, y esto lo debió, siento yo, haber visto la Corte de Constitucionalidad, en el artículo 204 dice que los tribunales del país, y en este caso la CSC será el más alto tribunal, pero es un tribunal al final de cuentas, deben de respetar los preceptos constitucionales en todas. Ahí no hay para opción de decir en algunas, en todas sus resoluciones, no cambiarlas. Eso es lo que yo interpreto de la Constitución. Se lo repito, 175 y 204 son los artículos. Bueno, ahí tenemos el marco legal para que también usted haga sus consultas. Sabemos que nosotros les damos ciertas herramientas, pero ustedes también pueden excavar un poco más para conocer acerca de estos temas. Así que vamos a hacer en este momento una pausa y luego vamos a continuar con el análisis. Hoy tenemos los datos actualizados del COVID-19 en nuestro país. Excelente, 35 nuevos infectados, 2 fallecidos, una situación lamentable. Después de la pausa, el análisis y más información. Quédese con nosotros. Así que no cambie, por favor, somos a la medida. Los casos de coronavirus en nuestro país continúan incrementándose. Hoy se confirmaron 35 positivos. El ministro de Salud, Hugo Monroy, anunció que tras correrse 549 pruebas y que aún se está pendiente de obtener el resultado de 160 test más, se ha confirmado la detección de 35 nuevos positivos. Debo anunciarles que cerramos el día con las siguientes cifras.
35 casos positivos, siendo estos 23 masculinos y 12 femeninos. Gracias a Dios tenemos 7 pacientes recuperados, pero lamentamos el fallecimiento de 2 pacientes de género masculino de las edades de 78 y 85 años. El día de hoy se realizaron 549 pruebas y están pendientes de procesar 160 para un total de 709 pruebas. Tenemos 689 casos activos, 86 pacientes recuperados y lamentamos el fallecimiento de 21 personas y 2 fallecidos por causas ajenas al COVID-19, lo que nos da un total de 798 casos en el país. Así también quiero informarles que el día de hoy el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, levantó el cordón sanitario instalado en el municipio de Patzún, Chimaltenango. Agradezco en nombre del señor presidente y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social toda la colaboración del gobernador de Chimaltenango, del alcalde de Patzún y del director de área de salud, el doctor Paz. Pero agradezco en especial a toda la población por seguir las medidas preventivas. Agradezco de nuevo todo el esfuerzo y gran trabajo de médicos y enfermeras por estar día a día al frente de la lucha contra esta pandemia. El titular de la cartera de salud exhortó a la población a continuar con las medidas habituales: distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado continuo de manos y especialmente evitar salir de sus hogares de no ser necesario. A ver, yo sé que usted lo escuchó, pero es que es muy importante el poder recapitular en estas cifras y en estos números. 798 casos totales de COVID-19 en Guatemala. Estamos a 2 apenas de llegar a esos 800. Eso representa que hoy hubo 35 nuevos positivos, pero significa también que 689 de todos ellos son los que se encuentran activos. 86 personas se han recuperado, Sandy, y eso es muy bueno. Sin embargo, también yo creo que es de destacar, y de una manera lamentable, el hecho de que sean ya 21 las personas fallecidas en Guatemala. Y a pesar de la crudeza y de lo duro que esto puede pasar, sigue siendo Guatemala un país referente en cuanto a la contención del COVID-19 con relación a lo que ha pasado inclusive en potencias asiáticas, europeas y aquí mismo en Estados Unidos. Por supuesto, Julio, yo creo que es muy importante porque obviamente cuando vemos que se han incrementado ciertos casos, hemos tenido que se han reportado 27, Así es, que no han superado los 30, otros días donde incluso llegamos a 40, pero en realidad dentro de la medición que se tiene, pues todavía se ha logrado contener. Y lo mejor de todo es que hasta el momento se tienen localizados los casos. Y es que ese es el éxito al final, Julio, porque en otros países ha sucedido que obviamente no se tienen entonces localizados y por eso se han dado aquellos brotes que son los contagios exponenciales que han afectado obviamente a las naciones. Eso es muy correcto, ¿verdad? Por eso también cabe destacar con lo que tú estás diciendo, el hecho de que los casos comunitarios en Guatemala realmente sean muy pocos. Sí. Se focalizaron, de alguna manera se pudieron controlar, sí, se pudo ver eso. Y además otra situación a destacar dentro de todo esto que tiene que ver con el famoso coronavirus, como genéricamente se le dice al COVID-19, el hecho de que también el Estado de Guatemala ha estado ya preparado, son 5 los hospitales en el ámbito nacional que están listos, dispuestos y equipados para poder recibir a pacientes con COVID-19. Eso es muy importante también, cómo se han ido preparando y que obviamente sabemos que hay otros proyectos que se van a ir implementando. La respuesta inmediata que se ha tenido creo que ha sido muy buena, pero también hay que destacar el trabajo de los guatemaltecos que han hecho también mucha atención y han obedecido también las recomendaciones, que están utilizando sus mascarillas, que se mantienen en casa, que han sido responsables, porque sabemos que, por ejemplo, el gobierno central puede tener distintos planes, pero que obviamente si nosotros como ciudadanos no ayudamos, va a ser más complicado aún. Y aparte de ello, en este momento también destacar el trabajo de todo el personal médico, de los bomberos, de la policía, que están también obviamente en estos operativos, de todo ese personal esencial ante esta emergencia que ha estado por horas largas, por jornadas largas, se diría al final, Julio, y que han hecho también su trabajo. Sí, esto es muy importante, muy loable y es muy destacable. Y yo quiero destacar, retomando un poco de lo que tú decías, lo siguiente. En algún determinado momento, pues, el país se va a abrir nuevamente a las actividades cotidianas, es decir, estará funcionando el transporte, que ya lo analizamos, estarán los centros comerciales, los trabajos, restaurantes, todo lo que usted quiera, tal vez un poco
más adelante inclusive los colegios, las escuelas, las instituciones educativas. Pero esto no significa que usted, y eso me refiero ya a cada uno de nosotros, no recuerde y tenga siempre en mente que el COVID-19 está acá, que vino para quedarse, que puede llegar a ser mortal y que nos cambió la vida, y que el distanciamiento social y las medidas de prevención y precaución que tú has mencionado, el uso de la mascarilla, el gel antibacterial y muchas otras cuestiones que ya se han vuelto ahora un hábito en nosotros, tendrán que seguir vigentes. Sin duda, Julio, pero queremos saber más datos. ¿Qué se dijo claro. más en cuanto a ese mensaje que se envió por parte del ministro de Salud? Bueno, esto es muy importante, Sandy, porque siempre nos dan a conocer cómo estamos en Guatemala por el tema de las regiones. Usted se preguntará quién es la región número 1, la que reporta 467 casos. Usted lo sabe perfectamente que son los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques, la más numerosa en número de casos de COVID-19. La región número 2, Sandy, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos, pues ha reportado hasta el momento 112 casos, mientras que la número 3 con 117, integrada por Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso. La región número 4, nos vamos al oriente del país y al sur, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu, presenta 54 casos y una vez más es de destacar que la región número 5, el nororiente de este país, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, reporta apenas 48 casos de COVID-19. De una manera, digamos, muy espontánea, podemos decir que ha sido un buen trabajo tanto del gobierno como de la sociedad guatemalteca. Falta, porque no ha pasado la emergencia, pero imagínate qué comparación Guatemala, por ejemplo, con Panamá, que perdió el control, Guatemala con Brasil, que perdió el control, Guatemala con Ecuador, que perdió el control de lo que significa el COVID-19. Quiere decir que cuando nos lo proponemos, podemos ser un pueblo, una sociedad y unas personas bastante, pero bastante ordenadas para hasta resguardar nuestra salud, como en este caso. Eso es muy importante. Hacemos también la aclaración acerca de las regiones, cuántos casos, no para alarmarlos, porque a veces sucede que en ciertas comunidades ya se registra algún vecino que ha dado positivo y todo el mundo se alarma, ya ni siquiera, ¿verdad? Hasta le hacen el feo a la familia. Sí, y creo que no se vale, Julio, porque obviamente si nosotros mantenemos nuestras medidas, vamos a reducir el riesgo, obviamente. Entonces, no es para que estemos tampoco discriminando a otras personas que están pasando momentos difíciles. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque ya para cerrar el tema, algún lugar donde al principio se dijo, bueno, y aquí se va a perder el control, que fue Patzún, después de algún tiempo de cuarentena, de disciplina y de orden, pues obviamente hoy ya reabrió sus actividades. O sea que en Guatemala sí podemos y sigamos haciendo frente a esta lucha contra el COVID-19. Por supuesto. Vamos entonces ahora a una pausa comercial. Regresamos con más noticias, por favor, quédese con nosotros. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de A la Medida. ¿Sabe usted que tras 14 días de que no se registran casos positivos de COVID-19, fue levantado el día de hoy, con la presencia del mismo presidente de la República, el cordón sanitario que había sido establecido en Patzún, Chimaltenango? ¿Quiere ver más información? Hágalo, aquí en A la Medida, ahora. Desde hace 16 días ya no se registraron casos de COVID-19 en pobladores de Patzún, Chimaltenango. En total fueron 19 casos los que se registraron, 13 mujeres y 6 en hombres. Ante estas circunstancias, el presidente decidió levantar el cordón sanitario. Al final, este cerco sanitario ha dado resultados, ya no tuvimos más casos, llevamos 16 días sin casos en Patzún. Por lo tanto, ya el protocolo nos indica que podemos levantar el cerco sanitario, que fue puesto ante la duda de ser el primer caso comunitario y fue tratado como un caso comunitario, aunque digo tenemos dudas, porque la persona, el primer contagiado, creemos nosotros que fue en una fiesta en la antigua Guatemala con la presencia de extranjeros. Muy probablemente un francés fue el contacto, pero el francés no lo logramos encontrar en Guatemala porque ya se había ido y ante la duda del contacto fue tratado como un caso comunitario. Los pobladores de Patzún llegaron a la municipalidad para ser testigos del levantamiento del cordón sanitario, que estuvo colocado desde el 5 de abril cuando se dio a conocer el primer caso comunitario. Estamos muy contentos de haber recibido al presidente y de venir aquí a quitar el cordón sanitario. ¿Sí? ¿Qué medidas van a continuar tomando ustedes? No, normal, pues, al menos yo, pero siempre hay personas que están molestos, ¿verdad? Pero es decisión de ellos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos que
que el señor presidente y por medio de la prensa también, de que cualquier cosa, ¿verdad?, que estén siempre al tanto de Patzún, nos den una oportunidad, ¿verdad?, para ya viajar y a trabajar, pues eso es lo más importante. El señor presidente quiere levantar eso, muy bien. ¿Usted ha estado resguardado en su casa o está trabajando todavía? No, yo no trabajo, solo porque quiero conocer personalmente. Por venir a conocer al presidente. Por venir a conocer al presidente. Exacto. ¿Cuántos años tiene usted? 87 cumplidos. Ya contentos porque ya pueden salir nuestros hijos. Ahí sí que nuestros hijos tienen hijos y necesitan. Entonces, si necesitan el trabajo y todo eso. Entonces, gracias a Dios, y ahora ya se va a mover y todo eso. De los casos de coronavirus de Patzún, 11 siguen hospitalizados, pero tienen un cuadro de salud favorable. 22 personas están por terminar la cuarentena de 830. El levantamiento del cordón sanitario refiere que la población de Patzún, Chimaltenango, ya podrá salir del municipio a realizar sus actividades de una manera regular. Sin embargo, todavía se tendrá que utilizar la mascarilla, como lo es a nivel nacional, también utilización de gel y la medición de la temperatura al ingresar o salir de este municipio. Las autoridades de gobierno inauguraron un proyecto que se realizó en la carretera de ingreso al Hospital de Especialidades de Villanueva. Recordemos que es un lugar donde son atendidas personas con el coronavirus. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, inauguró la pavimentación del ingreso del Hospital Nacional de Especialidades de Villanueva, donde se encuentran pacientes positivos y en cuarentena de COVID-19. El mandatario dijo que los trabajos de la pavimentación es de 1.4 kilómetros. Fue ejecutado por el Ministerio de Comunicaciones en un tiempo récord. El alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, indicó que la comuna se encargó de los gastos del alumbrado público del nuevo tramo. Director, acabamos de inaugurar con el presidente 1.4 kilómetros de asfalto, 40 postes de luz que nosotros pusimos como municipalidad, la señalización, y es el trabajo que se ha hecho en conjunto, gobierno central, empresarios y municipalidad de Villanueva. El mandatario resaltó la necesidad que existía de un acceso adecuado a este hospital que funciona en toda su capacidad para atender a pacientes con coronavirus. Cuando iniciamos el gobierno y vimos venir la pandemia, lo primero que pensamos es un hospital donde tener enfermos. Nos encontramos con que había un hospital que había sido inaugurado por 3 gobiernos, que a duras penas atendían la consulta externa 2 horas al día. Y la gente de por aquí no me dejará mentir, si bien decía, el hospital estaba prácticamente en el abandono. Por más que diga un ministro, exministro del gobierno pasado, que eso no es cierto, que ellos lo inauguraron, sí, 3 gobiernos lo inauguraron. Nosotros no lo venimos a inaugurar, nosotros lo venimos a poner en funcionamiento. Y lo hicimos rápido, porque sabíamos que la pandemia nos iba a alcanzar y lo hicimos rápido. Al igual que rápido hicimos el hospital en el Parque de la Industria, al igual que rápido hicimos el hospital de Shela. Al igual que rápido, el día de hoy está entrando en operación el hospital en Petén, y la semana entrante entrará en operación el hospital de Zacapa, que dicho sea de paso, va a tener más camas el hospital hecho para enfrentar esta enfermedad que el hospital regional de Zacapa. La Asociación de Exportadores de Guatemala dio a conocer el día de hoy una serie de medidas que va a implementar para poder afrontar de una manera efectiva y eficaz esa caída en las exportaciones que ha tenido el país debido a la crisis del COVID-19. Por favor, vea la información. El Banco de Guatemala contempla una caída en las exportaciones del 8% para este 2020. Ante ello, exportadores anunciaron una propuesta de 4 fases para afrontar dicho impacto económico. Dentro de ellas se encuentra, número 1, medidas de sobrevivencia. De esta etapa se han implementado 14 de las 21 propuestas. 2, retorno a la normalidad. Se proyecta que sea en junio de este año. 3, recuperación que se orienta a partir del segundo semestre. Y 4, crecimiento en 2021. Asimismo, se estará en comunicación con diversos sectores y empresas para detectar cuáles son sus principales necesidades.
En 2019 se alcanzaron 11.170 millones de dólares en exportaciones. Para este año se espera llegar a 10.276 millones. Y también hay que mencionar que en las aduanas se han implementado y se están elaborando también algunos manuales que faciliten los ingresos a estos lugares. Veamos entonces más detalles en la siguiente nota. Hasta el momento, la Intendencia de Aduanas reportó el ingreso de más de 30.000 pruebas de coronavirus, donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Asimismo, señaló que se han implementado manuales para facilitar el ingreso e interpretación de aranceles establecidos en mercancías que están destinadas a la atención del COVID-19. Hemos también implementado algunos manuales y algunos instructivos precisamente para facilitar la interpretación, de todas las mercancías que entran en el marco de la emergencia de COVID-19, para que tengan los incisos arancelarios a que corresponde cada importación, y tenemos también un acceso directo para toda aquella franquicia que quiera ingresar para donaciones hacia el país. Es un enlace que tenemos 24 horas, todos los kits de pruebas para el COVID ha ingresado por la aduana express aéreo. Tenemos un enlace de la Intendencia de Aduanas atendiendo cualquier consulta para que las mismas puedan ingresar de forma inmediata, cumpliendo con toda la normativa. Han ingresado más de 30.000 pruebas, precisamente como parte de lo que ha donado el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, y también Fundesa, que ha hecho más de 4 donaciones, más de 4 importaciones, precisamente para coadyuvar los esfuerzos que está realizando el gobierno central. La Dirección de Aeronáutica Civil señaló que aunque aún no se tiene la fecha para la reactivación de los vuelos comerciales, están ya trabajando en los protocolos de prevención y también en campañas para el distanciamiento social al momento en que se anuncie y se reactive los vuelos comerciales en Guatemala. No tenemos una fecha específica, esto depende de cómo va evolucionando el sistema de contención que el gobierno se ha empeñado en llevar y que está teniendo éxito. Definitivamente va a depender de eso. Hay varios países que están abriendo, están anunciando aperturas en julio, hay otros países que hasta agosto, algunos otros en junio, pero cada país está manejando diferentes tiempos y ahorita la prioridad es la salud de los guatemaltecos. Tenemos ahorita unas reuniones programadas para este viernes con diferentes instituciones y las aerolíneas, que es importante trabajar en conjunto. Siempre lo hemos hecho y he trabajado con diferentes mesas técnicas, por ejemplo en el tema de aviación general, trabajamos con el área de aviación general, en el área de las aerolíneas, pues trabajamos en una mesa técnica con los gerentes de las aerolíneas o representantes. En sí es una forma de consultar cualquier opiniones, recomendaciones y necesidades que ellos pudiesen tener para que nosotros en la parte política pudiésemos apoyarle. Así que tenemos varios protocolos establecidos, son sencillos pero necesarios, como el ejemplo de la prohibición de entrar acompañantes a la terminal aérea, la obligación del uso de las mascarillas, el proporcionar gel a través de todo el aeropuerto, el establecer el plexiglas, por ejemplo, que es una división que vamos a establecer entre el pasajero y el agente de la aerolínea por seguridad de ambos. En las puertas de abordar también señalizaciones que vamos a estar haciendo durante el mes de mayo para el distanciamiento social, tanto en sillas de abordaje como incluso marcación al pasar seguridad, migración y todo eso. Para ello tenemos que integrar a todas las instituciones. Recordemos que Aeronáutica Civil es una institución que da espacios a diferentes instituciones para que cada quien haga su labor. En el caso va a estar Migración, va a estar SAT, va a estar OIRSA, va a estar Gobernación y las aerolíneas y con Aeronáutica Civil. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos, pero también le queremos recordar, mañana es nuestro aniversario. Así es, sí, es nuestro aniversario y es el suyo y definitivamente esperamos sus felicitaciones al menos. Así que somos nosotros a la medida. Feliz noche.